La semana pasada me recorrí varias librerías buscando material sobre espiritualidad y religión y para sorpresa mía me encontré que en esa sección de espiritualidad y religión lo que faltaban eran libros sobre espiritualidad y religión y lo que abundaban eran libros de esoterismo. ¿Qué es lo que está pasando? Ciertamente las librerías saben lo que consume la gente y esto me llevó a preguntarme por qué la gente consume más sobre esoterismo que espiritualidad y religión. ¿Qué es la espiritualidad y en qué se diferencia con el esoterismo? ¿Qué es el esoterismo? ¿Por qué seduce tanto a la gente? Estas y otras preguntas te voy a tratar de responder en este nuevo video. Pedro, ¿podría explicarme por qué hay muchas personas que buscan la ayuda de videntes y brujos? Gracias, Claudia. Claudia, por dos razones básicas. Pasa a ustedes, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio para aquellos que no me conocen. La situación es clara. Los que venden libros en cualquier librería perfectamente saben lo que la gente está consumiendo de más. Y es obvio que si nos encontramos con más libros sobre este tema, sobre el esoterismo, la gente está consumiendo mucho más ese material que libros de religión o de espiritualidad. Está claro, ciertamente, que el esoterismo es mucho más popular que esto otro. En otras palabras, el esoterismo le está ganando abiertamente la partida a la religión. Y también, obviamente, a la espiritualidad. El tema es por qué. El teólogo José María Castillo dice algo muy interesante con respecto a este tema. Vamos a ver si vos estás de acuerdo con esto que él dice. Hay mucha gente que está harta de la religión, de la iglesia, de los curas y obispos, de sermones, mandamientos y prohibiciones, con sus correspondientes amenazas de castigos en este mundo y en el otro, ¿no? Dios te va a castigar, no solamente acá, sino también después, ¿no? En la vida eterna. La religión impone deberes, prohíbe cosas que nos gustan y además amenaza al que no se porta bien. De Francia a Canadá a Uruguay, países donde apenas hace un siglo la religión solía tener un papel protagónico, se ha visto una reducción dramática de creyentes en la última década. El esoterismo, por otra parte, por el contrario, no prohíbe nada, no amenaza a nadie, no suele imponer deberes, sino que satisface la curiosidad, entretiene y ofrece soluciones sorprendentes y excitantes para situaciones o asuntos que interesan. Ahora, lo interesante de esto es que los libros hablan, estos libros de esoterismo muchas veces hablan, y la mayoría de las veces hablan de temas que trata la iglesia, como por ejemplo pueden ser el demonio, el infierno, la vida más allá, después de la muerte, la brujería, las sectas, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero está claro que la espiritualidad te exige un compromiso, un cambio de vida, una profundidad espiritual que por el contrario el esoterismo no te lo exige, ¿no? Y esto ya es una opinión personal mía, lo que voy a decir, pero no solamente el esoterismo te alimenta la curiosidad y el morbo. Te pongo un ejemplo. A nivel bíblico, la gente está más interesada a saber si María Magdalena estaba casada con Jesús que profundizar en el sentido concreto del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Lo otro trae más morbo que esto otro. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Pero más allá de eso, más allá de pensar que el esoterismo alimenta las curiosidades y el morbo, hay algo mucho más profundo detrás de todo esto, que es que alimenta el egocentrismo, el ego. ¿Por qué? Porque ciertamente a las personas les gusta sentirse poderoso. Les gusta sentir que tienen poder y dominio sobre las cosas, sobre las personas.
¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la brujería. Típico espíritu de brujería siempre tratará de darte la impresión de que es muy poderoso. Disfrutan siendo temidos para ser respetados por la gente. Les hace sentirse importantes e influyentes. En cambio, la espiritualidad te exige un camino de humildad. Y a nadie le gusta ser humilde porque es un trabajo arduo que yo debo hacer conmigo mismo, un trabajo de interioridad profundo donde yo tengo que aceptar verdaderamente que no soy Dios y que soy criatura. Son temas que ya hemos visto en el canal, ¿verdad? Ahora, si yo te dijera que un tipo de espiritualidad es mucho más peligrosa que el esoterismo, ¿me lo creerías? Bueno, ahora te lo explico. Cuando hablamos de espiritualidad nos encontramos con un primer problema, que es el tema que esta palabra espiritualidad proviene de la palabra espíritu. Y muchas veces nosotros hemos tratado este tema ya en un video que te lo voy a dejar por aquí arriba, para si quieres profundizar sobre este tema. El problema está con esto del espíritu, que mucha gente piensa que lo espiritual se contrapone a lo material. Y muchos caen en el error de menospreciar el cuerpo, de menospreciar la materia, menospreciar lo que es sensible, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, el olfato, el gusto, lo que oigo, lo que veo, lo que toco. Y al menospreciar esto, se piensa que somos más espirituales, uno es más espiritual. En el siglo III, de la mano de un persa llamado Mani, surge la secta llamada los maniqueos. Según los maniqueos, Dios es el creador de todo lo bueno y Satanás el creador de todo lo malo. Los maniqueos creen que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. El tema de la carne, tan famosa, ¿no? La carne es débil, que se dice muchas veces en broma y otras veces en serio. Ni que hablar con el tema sexual, ¿no? De la sexualidad. Se niega todo ese aspecto del ser humano. Prácticamente tenemos que ser como ángeles. Y ángeles no somos, queridos hermanos, sino que somos criaturas, somos seres humanos, espíritus encarnados. Se desprecia entonces lo sensible y lo corporal. Este tipo de entender la espiritualidad, este tipo de espiritualidad, lo único que hace es deshumanizar a la persona. Por eso es grave caer en este tipo de espiritualidades que lo veo es muy común en nuestros ambientes religiosos y sobre todo católicos. No conozco otro ambiente, no sé cómo serán en otros lados, en otras religiones, pero en el nuestro muchas veces, empezando desde los más pequeños hasta ciertos sacerdotes, que la piensan así. Por eso afirmo que esta forma de pensar la espiritualidad es mucho más peligrosa que el esoterismo, sin disminuir el peligro del esoterismo, que si quieres que profundicemos más sobre ese tema, déjamelo acá abajo en la caja de comentarios. Pero espera, porque hay algo que es inaceptable en cualquier espiritualidad, algo que no nos podemos permitir y que hoy por hoy expande cada día, sobre todo en los ambientes religiosos y católicos. Pero de esto te voy a hablar en este próximo video. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.